Bueno, buenos días. La semana pasada, esta mañana también, pero la semana pasada Gus ya nos dio el lema para este año, lo que él leyó, el texto que él leyó de Apocalipsis 7 y 9 esta mañana, que habla de esa gran multitud. Entonces, hoy quiero seguir un poco con esa idea. Quiero seguir hablando un poco sobre esa idea de esa gran multitud y cuál es nuestro papel como iglesia, como creyentes, con respecto a esa gran multitud. Y quiero empezar, no sé, ¿soy yo el que está haciendo mucho ruido aquí o no sé? Vale, entonces quiero empezar, vamos a leer varios textos, empezando con el Antiguo Testamento. Y quiero empezar con Génesis 12, los versículos 1 a 3. Es un texto muy conocido, es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esta promesa que tenemos aquí, ese pacto que Dios hizo con Abraham, tiene diferentes componentes, diferentes ideas, pero quiero enfocarme en dos de ellas. La primera es cuando Dios dice, pues yo te bendeciré a Abraham. Entonces, esa parte de la promesa a Abraham fue de que Dios le iba. Bueno, a ver si ahora funciona mejor. Entonces, Dios hace una promesa a Abraham, dice que yo te voy a bendecir. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es cuando Él dice que todas las familias de la tierra serán benditas por ti. Entonces, esos dos componentes. Te voy a bendecir y serás una bendición. Entonces, vamos a mirar diferentes textos en la Biblia para ver si podemos ver ese componente de que yo te voy a bendecir para que seas una bendición para otros y sobre todo para las naciones. Porque esa idea de lo que es, viene de un libro de un autor que se llama Don Richardson, y él tiene dice que hay dos cosas importantes de tener en cuenta aquí cuando estamos leyendo estos textos bíblicos, estas historias, es que buscar dos líneas. La línea superior, yo te voy a bendecir, y la línea inferior, serás una bendición. Esa es una traducción literal de lo que él dice, pero básicamente la idea es como una línea vertical de lo que nosotros recibimos de Dios y una línea horizontal de nuestra manera en que nosotros bendecimos a otros. Entonces, eso es donde voy con todo lo que quiero compartir hoy. Donde las bendiciones de esta línea vertical o línea superior se refieren a las promesas de Dios que incluyen prosperidad, favor, bendiciones a grupos, a personas, incluyen las cosas materiales, espirituales, protección y sobre todo nuestra relación con Dios. Todas esas cosas, esas bendiciones, todo lo que recibimos de Dios como bendiciones es esta línea vertical. Y luego la otra línea aquí horizontal son esas bendiciones que representan el propósito de recibir estas bendiciones de la línea vertical, bendecir a otros. Las bendiciones de Dios no están destinadas a acumularse, sino a compartirse para cumplir su misión de alcanzar a todas las naciones y pueblos. Y ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, pues Dios le dice que yo te voy a bendecir y serás una bendición, tú y tu familia
será una bendición para todas las naciones. Entonces, desde el principio, el plan de Dios era para el pueblo de Israel recibir las bendiciones de Dios y bendecir a las naciones. Ese fue el plan original de Dios para el pueblo de Israel. Si pasamos unos años más adelante, tenemos la historia de José, otra historia muy famosa, que José, pues sus hermanos tenían envidia de él, entonces terminaron vendiendo a José como esclavo, y llegó a Egipto, está en la casa de Potifar, y ahí pues le acusan de maltrato con su mujer, y al final termina en el cárcel durante muchos años, pero el Señor está con él, y al final pues el faraón en aquel momento tenía sueños y nadie podía interpretar esos sueños, y José era el único que podía interpretar esos sueños para el faraón. Entonces, y él llega a la posición número 2 en todo Egipto. Entonces Dios le bendice, le da esos dones, esas capacidades de interpretar sueños, de saber cómo gestionar las cosas materiales, y Dios le bendice ahí en Egipto. Pero ¿cuál fue el propósito de todo eso? Pues en Génesis 45, en los versículos 4 a 5, cuando José está hablando con sus hermanos, cuando ellos por fin descubren quién es esa persona de Egipto, es cuando descubren que José todavía está vivo, dice: yo soy José, vuestro hermano, el que bendisteis a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Entonces, el propósito de tantas bendiciones que José tenía en su vida era para salvar muchas vidas. Entonces, otra vez vemos esta línea horizontal. Otra historia muy famosa, David y Goliat. Entonces, creo que todos conocemos muy bien esa historia, que David, un chico joven, pequeño, no tenía experiencia como soldado, se enfrenta a un gigante. Entonces el Señor le bendice y le ayuda a vencer ese gigante. Pero ¿cuál fue el propósito de esto? Y David lo dice en 1 Samuel 17, 46 a 47. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Pues dice: sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Entonces, ese era para que toda la tierra sepa de que el Jehová es el único Dios. Luego, más adelante en Daniel, tenemos la historia de Daniel, otra historia muy famosa, de que cuando a unos engañaron al rey, va a hacer una ley para que todo el mundo tenía que orar solo al rey, pero Daniel no hizo caso a esa ley, siguió orando solo a Dios. Entonces le atraparon y luego le echaron al foso de los leones. Otra historia muy conocida. Y Dios bendice a Daniel, le protege ahí en ese foso, mandando su ángel para cerrar la boca de los leones. Pero ¿cuál fue el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de toda esta historia? Y dice en Daniel 6, 26, cuando el rey se dio cuenta por la mañana que Daniel seguía con vida, el rey responde mandando una carta a todo su reino, diciendo: de parte de mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Entonces, el propósito, Dios bendice a Daniel, pero el propósito era para que todos temen a Jehová. Y en los últimos años, pues hay una canción que se ha hecho también muy famosa, de la bendición.
que viene de número 6. Número 6, empezando con el versículo 22, que dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es una buena bendición. Pero ¿cuál es el propósito de esa bendición? Pues si miramos en Salmo 67, pues tenemos una bendición muy parecida y luego nos dice cuál es el propósito. Dice en Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y en todas las naciones tu salvación. Alábante Dios los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábante Dios los pueblos, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témenlo todos los términos de la tierra. Entonces, como podemos ver, a nosotros nos encanta recibir las bendiciones de Dios. Pero siempre tenemos que pensar, ¿cuál es el propósito de esas bendiciones? Pues como podemos ver en todos esos textos, y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, el propósito de todas esas bendiciones es para bendecir a otros, para que otros puedan conocer a Dios, para salvar vidas. Y si ahora miramos al Nuevo Testamento y pensamos que ahora que nosotros que estamos en Cristo, pues hemos recibido más bendiciones aún. Y Cristo, antes de volver al Padre, cuando estaba con sus discípulos en Hechos 1, les dice en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Cristo dice que vais a recibir bendición, vais a recibir mi Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es para ser testigos de Cristo aquí en Burgos, aquí en España, en Europa y en todo el mundo. Ese es el propósito. Y podemos seguir hablando mucho de las bendiciones que nosotros hemos recibido, pero solo voy a enfocarme en un texto y no voy a leer todo de ello, solo en sacar algunas cosas aquí, que es un texto que a mí me encanta y que es la carta de Pablo a la iglesia de Efesios 1. Es un capítulo que habla mucho sobre todas las bendiciones que nosotros hemos recibido gracias a Cristo. Efesios 1, bueno, básicamente los 3 primeros capítulos de Efesios hablan todo sobre todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Pero si miramos los primeros 15 versículos, podemos mirar una cantidad de bendiciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, en versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con todas las bendiciones espirituales, en Cristo tenemos todas las bendiciones. No algunas, pero tenemos todas las bendiciones espirituales. Nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Tenemos herencia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas y cada una de estas cosas y más aún, hemos recibido un montón de bendiciones gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Incluso me atrevo a decir que
a las cosas difíciles en nuestras vidas, los momentos duros, a veces también Dios puede convertir esas cosas en bendición y puede usarlos para otros. En el 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, Pablo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por tiempos difíciles, una de las bendiciones que nosotros tenemos es que tenemos a Dios en su Espíritu para consolarnos, para ayudarnos. Pero el propósito para estas bendiciones también no solo es para nosotros, es para que luego también nosotros podemos consolar a otros que están pasando por tribulaciones. Entonces podemos ver una y otra vez, todas las bendiciones que nosotros tenemos tienen un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es para bendecir a otros. Somos bendecidos por Dios para ser una bendición para otros. Y sobre todo para ser una bendición para las naciones. Cristo habla en Juan 7 de esa idea de agua viva. Dice, cuando en el último día de la fiesta proclamó en Juan 7, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces esa idea de agua viva, ¿qué es agua viva? Pues básicamente es agua cuando es como un río, agua que fluye, agua que está en movimiento, una cascada, un río, agua que está constantemente en movimiento. Entonces, esa idea de agua viva nos da una idea de como dos formas de vivir, dos formas de vivir con las bendiciones de Dios. Cuando esas bendiciones, cuando Él hablaba de agua viva, estaba hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas, que algo que fluye. Entonces, esta idea es la idea de una persona que recibe las bendiciones de Dios y reparte esas bendiciones a otros, que fluye, recibe y da, recibe y da. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, y yo creo que en algún momento nos ha pasado a todos, yo sé que a mí eso me ha pasado, que a veces por miedo o por diferentes circunstancias aferramos a estas bendiciones y no compartimos estas bendiciones con nadie. Entonces ese agua ya no es agua viva, es agua estancada, agua que no se mueve. Entonces esos son como un ejemplo de dos formas en que podemos vivir nuestra vida. Cuando recibimos las bendiciones por parte de Dios, podemos dejar que ese río fluye a través de nosotros y experimentar lo que es la vida, lo que realmente es vivir. Porque yo, pensando en mi vida, en los momentos cuando yo he podido servir a otros, orar por otros, ministrar a otros, ayudar a otros, esos son los momentos cuando realmente siento ese gozo por parte del Espíritu Santo en mi vida, cuando siento que esa vida del Espíritu Santo está fluyendo a través de mi vida. Pero los momentos cuando no me siento tan cerca de Dios, siento como estancado, muchas veces es porque, si soy sincero, muchas veces es porque no estoy dando a otros. Lo estoy guardando. Dios me bendice, lo guardo para mí. Pero llega momentos que mi vida está estancado y ya no estoy creciendo, ya no estoy disfrutando de la vida cristiana tanto como antes. Pero cuando doy esas bendiciones a otros, cuando voy a orar por otra persona, voy a animar a otra persona, voy a servirle o ayudarle en lo que sea, es cuando realmente puedo experimentar esa vida, esa agua viva, cuando estoy compartiendo estas bendiciones. Bueno, seguro que habéis escuchado ese ejemplo muchas veces, pero ¿sabéis por qué el mar muerto está muerto? Porque no tiene salida. Recibe agua, pero no tiene salida. Entonces se acumula ahí un montón de sal y nada puede crecer ahí.
porque hay tanta cantidad de sal ahí que es imposible para algo para crecer ahí. ¿Por qué? Porque el agua no fluye, no tiene salida, solo tiene entrada. Y nuestras vidas tenemos que tener cuidado con esto, de que venimos aquí los domingos y siempre es una bendición poder venir aquí y recibir del tiempo de alabanza, recibir de la palabra, recibir de nuestros hermanos y hermanas, pero cuando solo venimos para recibir, tarde o temprano nuestras vidas van a quedar estancados y no vamos a estar creciendo. Pero es cuando venimos con esa idea de que vengo para recibir, pero también quiero dar. Quiero ser parte de esa bendición de Dios para otros, y quiero bendecir a otros. Eso es cuando realmente podemos experimentar esa agua viva de lo que nos habla Jesús en Juan 7. Entonces, para nosotros, para nuestra comunidad, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? La verdad es cuando pienso en nuestra comunidad, yo pienso que somos una comunidad que Dios ha bendecido. Dios nos ha bendecido con un local, Dios nos ha bendecido con mucha gente, muchas personas de diferentes edades. Gracias a Dios tenemos una gran bendición que hay un montón de niños de aquí, que eso da mucha vida a la comunidad. Cada vez que vienen gente nueva de otros lugares, eso siempre es una bendición. Dios nos ha bendecido. Pero ¿cuál es el propósito de esas bendiciones? ¿Por qué nos ha bendecido? ¿Porque somos tan majos? ¿Cuál es el propósito de esas bendiciones? Bueno, como hemos leído, pues el propósito. ¿Por qué nos ha bendecido Dios? Para poder bendecir a otros. Para bendecir a las naciones. Entonces, empezando, bueno, Gus ya lo ha dicho esta mañana, que las naciones ya están aquí. No estaba contando cuántas naciones salieron esta mañana, pero ya podemos ver que las naciones ya están aquí. No tenemos que ir tan lejos para poder bendecir a las naciones. Pero también hay otras realidades que existen en nuestro mundo y me gustaría destacar un par de ellos. No sé si alguna vez habéis visto esta imagen, no sé si sabéis qué es esta imagen aquí, pero esta imagen viene de una página que se llama Orar por España. Y todos estos lugares, sobre todo los puntos rojos, son pueblos que tienen por lo menos 5.000 habitantes y que no hay ninguna iglesia evangélica en esos lugares. Según un artículo que salió en el Protestante Digital en el 2019, en el territorio español hay 331 pueblos de más de 5.000 habitantes sin una iglesia evangélica, ni siquiera a 5 kilómetros de distancia, lo que se traduce, según el artículo, a una población de 10 millones de personas viviendo en lugares considerados no alcanzados. Entonces, esa es una realidad que tenemos aquí en España, que hay muchos lugares donde la gente, probablemente si vas a esos lugares y preguntas a la gente que no saben realmente qué es el Evangelio de Cristo. No han podido conocer a un discípulo de Cristo. Y luego hay otra realidad también más grande aún, que es el siguiente. No sé si habéis una vez oído de algo que se llama la ventana 1040. La ventana 1040 es un término usado por misioneros para hablar de esa franja, básicamente esos países que podéis ver ahí, que se consideran los países no alcanzados por el Evangelio, o donde hay mucha persecución, donde uno no puede reunirse como nosotros hacemos aquí todas las semanas. Son los que dicen que para muchos misioneros este es el enfoque para lo que se queda de la gran comisión de Cristo en Mateo 28, de ir por todas las naciones,
Y dicen, eso es lo que queda de esa gran comisión de Cristo, de ir y alcanzar todos esos países ahí. Y según Jotocum, de estos países que vemos ahí, hay 3.400 millones de personas en todo el mundo que nunca han oído hablar de Jesús y 97 de ellos viven en esos países. Entonces, 97% de la gente, de esos 3.400 millones de personas que nunca han oído de Jesús, viven ahí en esos países que vemos ahí. Entonces, esas son dos realidades que tenemos en nuestro mundo. Primero, aquí en España, pero segundo, aquí en el mundo. Y tampoco tenemos que ir tan lejos para llegar a uno de estos países. Están aquí algunos de nuestros vecinos al sur. Están en esa franja de países. Entonces, la pregunta para nosotros es, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, digo, el más sencillo es orar, obviamente. Pues aquí todos los martes, siempre ahí por la mesa de sonido, hay un grupo que ora para las naciones, y para España y para Burgos. Entonces, esa es la primera cosa que siempre podemos hacer para bendecir a estas naciones, a estos pueblos de gente que aún no conocen a Jesús, es orar. Entonces, si podéis, yo entiendo que a veces, sobre todo para los que tienen niños pequeños, no es posible, pero si podéis venir los martes, siempre hay un grupo que está orando para las naciones. Y esa es una forma de bendecir a las naciones. Segundo, pues bueno, es apoyar a los que ya están trabajando en esos lugares. Muchas veces es un trabajo solitario, requiere mucho esfuerzo y tiempo y dedicación. Y a veces cuando tienes gente apoyándote, también te da ese apoyo necesario para seguir adelante. Porque conozco mucha gente que están trabajando concretamente en esos países y sé que es un trabajo muy duro, requiere mucho sacrificio, mucho tiempo, mucha dedicación y necesitan apoyo tanto en oración, pero también necesitan apoyo de otros que les pueden animar en muchas maneras. Y tercero, pues obviamente es involucrarse en algo. Ya en las últimas semanas hemos estado hablando de diferentes posibilidades y oportunidades hay. Jacob y Estafa quieren empezar pronto con un culto evangelístico. Aquí los domingos por la tarde, empezando en abril, quieren hacer otro culto, pero un culto más enfocado a gente que aún no conocen a Cristo. Entonces, si estás interesado y piensas que ese a lo mejor puede ser tu lugar, puedes hablar con ellos y informarte de qué es lo que van a hacer y a lo mejor puede ser tu lugar para poder bendecir a otros. Otra posibilidad, el grupo que está en Briviesca quieren buscar un local para seguir creciendo ahí. Curiosamente, cuando estaba investigando, mirando toda esa información, todos esos pueblos que salen en esta lista de 331, en el 2019 Briviesca estaba en esta lista. Entonces es un buen lugar para hacer un trabajo pionero y para trabajar y apoyar a los que ya están ahí. Pero entonces, si piensas que a lo mejor esa puede ser una oportunidad para ti, para bendecir a otros, pues puedes hablar con Gus y te puede explicar cómo te puedes estar más involucrado en ayudar al grupo que está en Briviesca. Y por último, y el que requiere más sacrificio, es ir a uno de estos pueblos o ir a uno de estos países que está ahí en el mapa. Parte de mi ADN espiritual viene de mi iglesia de ahí de Estados Unidos, la iglesia donde crecí, donde tengo muchos recuerdos desde que yo era un chico de 5 años, de muchas familias, parejas, y bueno, gente soltera también,
que de repente salieron diciendo, siento un llamado por parte de Dios para ir a tal sitio, tal lugar. Gente dejando sus trabajos, sus hogares, todo para seguir a Cristo y ir a un país como misionero para trabajar con gente de otra cultura, otro idioma, para poder bendecir a esa gente. Y eso es algo que es parte de quién soy yo, porque yo siempre he visto como es parte de lo que significa ser cristiano. Y entonces mi deseo, mi oración, mi esperanza para el futuro es de que en algún día como iglesia, como de comunidad, podemos decir que nosotros estamos apoyando a una familia de aquí que está trabajando en tal sitio. Porque creo que es parte de cuando una iglesia va creciendo, es algo natural que ya quiere multiplicarse, quiere expandir, quiere hacer más. Y sé que probablemente algunos lo que estáis pensando, porque es algo que he escuchado muchas veces, o alguna vez. Bye, Brian, pues en Estados Unidos eso funciona, pero estamos en España. Las cosas funcionan de otra manera aquí. Es algo que he escuchado aquí más de una vez. Pero lo único que puedo decir es, Jesús que llama a esa gente ahí en otros países como Estados Unidos a ser misioneros es un Jesús diferente que Jesús que está aquí en España. ¿O es el mismo Jesús? Es el mismo Jesús. Y sus recursos no tienen fin. Entonces no podemos limitarnos a una mentalidad que dice, pues bueno, aquí en España no se puede hacer eso. Pues yo creo en Dios mucho más grande, mucho más poderoso que eso, que para Él todo es posible. Y os quiero animar a decir que como iglesia, como ya he dicho, Dios nos ha bendecido de muchas maneras. En todo ese tiempo que Noelia y yo hemos estado hablando con muchos de vosotros, y los que todavía no hemos hablado con vosotros, no os preocupéis, estáis ahí en nuestra lista, vamos a llegar. Pero nos ha animado mucho a escuchar las distintas maneras, las muchas maneras de que como Dios nos ha bendecido como iglesia. Escuchando vuestros testimonios, experiencias, historias testimonios de cómo Dios te ha ayudado a atravesar tiempos difíciles en tu vida, etcétera, etcétera. Que hay muchas historias, muchas maneras en que Dios nos ha bendecido aquí. Pero como ya he dicho, ¿cuál es el propósito de esas bendiciones? Dios nos está dando yo creo que una gran oportunidad aquí. Y desde el principio del cristianismo, el Evangelio de Jesús tiene un componente muy importante, y que es el Evangelio para todos. No es para un grupo concreto, no es para unos solos, es el Evangelio para todos. Y si hay algo claro que podemos ver en las Escrituras, es que el Evangelio no está destinado a quedarse en un lugar para un grupo de personas o para una cultura. Atraviesa fronteras, atraviesa idiomas, atraviesa culturas, tradiciones, y creo que España tiene una oportunidad única para llevar a cabo esa misión. Entonces, lo que os quiero animar de pensar en esta idea de que, bueno, gracias Dios por todas tus bendiciones, gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por nuestra iglesia, pero preguntarnos, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cómo puedo involucrarme yo en lo que Dios está haciendo aquí en Burgos o en España o incluso en el mundo? ¿Cómo podemos usar todas esas bendiciones que tenemos para bendecir a otros? Oramos. Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con tantas cosas, Señor, que no es imposible contarte todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por todo
por tu salvación, Jesús, por habernos transformado, por habernos amado y por habernos bendecido, Señor. Y como comunidad, Señor, queremos ser una bendición para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una bendición para otros y saber quiénes son los que tenemos que bendecir, Señor. Si son gente aquí en Burgos, si son gente aquí en la provincia de Burgos, si son gente aquí en España, o incluso gente que vive en otra parte del mundo, Señor. Queremos ser una bendición porque tú nos has bendecido, Señor. Y no queremos aferrarnos a estas bendiciones, queremos compartir todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo cada día para ayudarnos a ser una bendición y para que esa agua vive y fluye a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, como comunidad a ser una bendición. En tu nombre, amén.